Soy el alumno Andrés Peter Eugenio del grupo sexto BPRM y en este video voy a explicar lo que hicimos en los ejercicios del primer parcial. En el primer ejercicio, Ejer 1, se realizó un programa con el objetivo de calcular la edad de una persona a partir de su fecha de nacimiento. Para esto, lo primero que se realiza en el ejercicio es importar todas las cosas de Java que nos van a servir para utilizar la función del calendario. Luego de esto se empieza la función principal main. En esta función se van a definir algunas variables. Por ejemplo, está nombre1 o nom2, que tienen solo nombres. En el caso primero sería Mariano, luego Juan. También está la constante pi, que esta es de tipo float y pues tiene el 3.14. Después de esto, tiene la variable fecha, que esta variable va a representar la fecha actual. Se inicializa con la clase Gregorian Calendar, que forma parte del paquete Java útil, que fue importado previamente. Y gracias a la fecha se le va a asignar el año actual, que sería la variable año A, que va a ser con la fecha obteniendo el calendario.year, que significa pues el año. Después de esto, aquí hay unos prints que van a servir para mostrar los mensajes. Por ejemplo, el primero sería hola, nombre 1, que sería Mariano, y él va a poner el valor de pi, que sería el 3.14. Luego de esto se obtiene el año actual de fecha y se imprime en la consola. A continuación se le pide al usuario que ingrese su fecha de nacimiento, año, mes y día, usando la función de readline, que permite leer la entrada del usuario desde la consola. Luego se llama a la función edad, a la cual a esta función se le pasan los valores de año, mes y día de nacimiento. El resultado de esta función se imprime en la consola como la edad de la persona. La función edad se encarga de calcular la edad de la persona a partir de su fecha de nacimiento. Primero se obtiene el año actual, después el mes actual y el día actual, con la variable fecha. Luego se calcula la edad restando el año actual menos el año de nacimiento. Si el mes de nacimiento es mayor al mes actual, entonces la persona aún no ha cumplido años, por lo que se le resta a 1 la edad. Si el mes de nacimiento es igual al mes actual y el día de nacimiento es mayor al día actual, también se le resta a 1 la edad. Finalmente se devuelve el valor de la edad calculada. Y para finalizar, ejecutamos el programa. Aquí ponen los mensajes: hola Mariano, el pi es de 0.14, hola Juan, el año actual es 2023, ¿en qué año naciste? Pongo mi año de nacimiento, 2005, pongo mi mes, que es el 1, y pongo mi día, que es el 26. Y me sale que mi edad es 18, correctamente. Pasamos ahora al ejercicio número 2. Ok, en el ejercicio número 2 se va a empezar con una función main, obviamente, donde se le va a pedir al usuario que tipee un número del valor del 0 al 100, y con un readline se va a obtener el valor en la variable valor, utilizando el readline y luego utilizando el toInt para convertir el string a entero. Después se va a llamar a la función respuesta, que esta va a ser lo siguiente. Lo primero que hace esta función es pasarse el parámetro de la variable valor que establecimos anteriormente. Luego de esto se va a crear la variable respuesta, que todavía va a estar vacía, para después utilizar un when, que sería lo equivalente a un switch en PHP. Y aquí podemos observar que dependiendo del valor que hayamos tipeado anteriormente, la respuesta será diferente. En el primero sería muy bajo, después del 2 al 10 sería no tan bajo, etcétera, etcétera. Luego de esto, si el valor se encuentra entre 51 y 80, se calcula un puntaje multiplicando el valor por 0.90, que devuelve la cadena, puedes mejorar y el puntaje. Luego, y en el último caso, se pasaría a mandar la función puntaje máximo, que sería la que valida si el valor está entre 81 a 100, y devolvería el mensaje de eres lo máximo como respuesta. Después de esto se retornaría la respuesta y sería la que se le mandaría al usuario para que éste lo visualizara. Aquí mostraré un ejemplo de cómo se utiliza este programa, empezando poniendo un valor 1, que el valor 1 nos daría el mensaje de muy bajo, después utilizando el valor 10, que está en el otro rango, que pondría no tan malo, después utilizando el valor 50, que pondría el ser del mensaje más o menos, después utilizando el valor de 67, que aquí nos da el puntaje de puedes mejorar, y por último el puntaje máximo, el valor de 100, y nos pondría el mensaje eres lo máximo. El ejercicio 3 es algo bastante largo, así que intentaré explicarlo brevemente. Lo primero que se hace es importar la función random de Kotlin, eso nos servirá para más adelante poner un número random. En la función main se va a pedir que se tipee un número para obtener su tabla de multiplicación. La variable mult se va a obtener con un readline y va a ponerse toInt para pasarlo entero. Se va a mandar a llamar la función tabla de multiplicar, utilizando el parámetro múltiplo con un while y una variable tabla, que va a ser la que nos va a ayudar a llenar las 10 de la tabla de 1 al 10. Se va a imprimir el múltiplo por la tabla, que es por el que está multiplicando, y pues la multiplicación. Y luego de esto se va a incrementar tabla para aumentarla y que no se quede ciclado.
Luego de que se imprima esto, se va a mandar a llamar la función menú, en la cual con un do while nos va a poner un menú de las cosas que podemos hacer en el programa, y mientras la opción sea diferente de 0, podemos seguir iterando en el mismo. Después de que se obtuvo la opción con readline y la se convirtió en entero, se va a llevar a la función selección, que esta nos va a ayudar a que con la opción determinar el caso en el que cae. Por ejemplo, en el caso 1 se le pedirá al usuario que introduzca el tamaño de la palabra que quiere tener, que ese va a ser el valor máximo, y de ahí se va a mandar a llamar la función cadena alia, que va a ser la cadena aleatoria, que llevándose el parámetro máximo va a crear una cadena vacía al principio, después va a crear la variable con todo el abecedario, y con un for, que va a ser del 1 al máximo, se va a ir sumando a la cadena un carácter random del abecedario, utilizando la función random. Y después de esto se retornará a la cadena y eso será lo que verá el usuario. Luego, en el caso 2, que va a ser una frase chistosa, lo que se va a mandar a llamar es la función frase chistosa, que esta, con una variable frase y con unos arreglos que van a ser parte 1, parte 2, parte 3, y con ya frases predeterminadas, se va a formar la cadena clase obteniendo algunas palabras random de los 3 arreglos y concatenándolas, para que después se retorne la frase graciosa al usuario. Ahora, si el usuario quiere la lista de grupo y versión en el caso 3, se va a mandar a llamar la función listas, que esta nos va a mandar una lista, que es un arreglo bidimensional, o sea que tiene otros arreglos dentro, de los cuales tienen los nombres de los compañeros, que cuando lo mande a llamar se van a imprimir, utilizando unos for anidados para imprimirlos en orden correctamente. Finalmente, si el usuario pulsa la última opción, que sería marca, se nos va a mandar a llamar la función la marca, que esta tiene un tablero de 8×12 de todo inicializado en 0, y nosotros tendremos que colocar dos coordenadas x y y utilizando el readline to int, y esas coordenadas va a ser donde nosotros vamos a poner la marca, que la marca va a ser un 1. Esto la diferenciará de los demás ceros, y utilizando for anidados se va a colocar el 1 en donde corresponda, o sea, en las coordenadas que eligió el usuario. Después de eso se va a retornar para mandarlo a ver y que el usuario lo pueda apreciar. Ahora bien, enseñaré un ejemplo de cómo es este programa, empezando por la tabla de multiplicar, que en este caso voy a poner un número fácil, voy a poner un 5. Y pues aquí está la tabla de multiplicar, donde están todos los datos hasta la 10. Después de esto nos sale el menú, que poniendo el caso 1, que es la palabra aleatoria, se va a generar la cadena del tamaño que yo quiera, que en este caso va a ser 5. Y aquí arriba nos va a salir la palabra. Después, si queremos una frase chistosa, presionamos 2. Y aquí va a salir la frase chistosa obtenida de los arreglos que están arriba, en los parte 1, parte 2, parte 3. Luego, si nos vamos a listas del grupo, aquí nos va a mandar la lista del grupo. Y si nos vamos a la marca, solo tenemos que poner aquí unos números, que voy a poner 0, 0. Y aquí me va a poner en el primer lugar de todo el arreglo bidimensional. Finalmente, si pongo 0, acaba el programa. Ahora explicaré el ejercicio número 4. Ok, en el ejercicio 4 lo primero que vamos a realizar va a ser crear un arreglo donde va a tener países, que sería arreglín 1, México, Argentina, España, Canadá, Italia. Y en el arreglín 2 vamos a tener los estados de tan solo México. A continuación lo que ocurre es que se imprime el arreglín en posición 0, que sería México. De ese mismo arreglo también se imprime el que está en la posición 2, que sería España, y también se obtiene. Luego se imprime el primer estado de México, que sería Aguascalientes, y de ahí se imprime y se obtiene el arreglo que está en la posición 3, que sería Veracruz. Luego de esto se añaden arreglín 2 utilizando Yucatán y Zacatecas, que sería el index 4 y el index 5. Pero se remueve con remove el index 4, que sería Yucatán, por lo cual Zacatecas, que era el index 5, pasaría a estar en su posición y ahora se imprimiría en la posición número 4 del arreglo. Asimismo, abajo hay otra función main anidada, sin embargo esta no se utilizará ya que no se ha mandado a llamar, pero en esta se crea una variable alumno que tendría sus datos y una variable usuario, lo cual se mostraría si se mandara a llamar. Luego de los ejercicios lo que hicimos fue crear clases. En este caso tenemos la clase usuario, que como pueden ver es abierta, lo que permite que sea extendida por otras clases. También hay dos propiedades, lateInit, que significa que se pueden licenciar más tarde, que están en grado de ocultación privada, que sería el usuario y su contraseña, o la password. Luego tenemos el constructor, donde están los mismos atributos.
Y también hay dos métodos protegidos, que sería el función mensaje, que dice soy tu padre, y el función muestra credenciales, que muestra el usuario y su contraseña. Y luego están los setters para asignar el usuario y la password. Ahora bien, ya que la clase está abierta, significa que alguien la puede extender, por lo cual pasamos a la clase alumno, que esta se extiende de la clase usuario. Esta tiene sus atributos privados, algunos del IDINIT, que sirven para el nombre, para los apellidos, la fecha de nacimiento y el estado ciudad. Luego tenemos el constructor, donde acepta los valores de fecha de nacimiento, usuario y password. Se inicializa la clase FECNAC y se asignan algunos valores como el nombre y la fecha de nacimiento, FECNAC. De ahí sigue una función mensaje hijo, que nos está mandando a llamar, pero dice la función que retorna look, yo y el mensaje. Luego hay una función edad, que como lo vimos en el ejercicio 1, con el método del calendario importando la función de Java útil, calcula la fecha de nacimiento de un alumno utilizando el Gregorian Calendar. Finalmente hay algunas validaciones para precisar más la edad del alumno y después se retorna. Luego de esto hay una función que se muestra perfil, donde muestra el nombre y las credenciales, que sería el usuario y la contraseña, o la password, del alumno. Y finalmente están los setters y los getters, que es donde se obtienen y se asignan todos los datos, desde el nombre hasta el edo, que es estado. Y con eso concluye mi explicación de los ejercicios vistos en clase. Gracias por su atención.